Hola, muy buenas y bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla y a nuestro viaje a través del libro de Hechos. Nosotros la semana pasada leímos ya el capítulo 4, bueno, la mayoría del capítulo 4, y ya vimos el poder de Dios otra vez en acción. Y como Dios ya daba fuerzas en ese contexto a Pedro y Juan, ya dar testimonio y poder contestar incluso al Sanedrín ya y con toda su autoridad y poder, que ellos como concilio estaban ahí ya usando amenazas para que Pedro y Juan ya dejasen de hablar de Jesús y de su resurrección o de predicar en el nombre de Jesús. Y después vimos cómo el cuerpo respondió, unánimes, orando, animando y apoyando. Y como, bueno, al final, en el versículo 31, vimos también el poder de Dios, ya respondiendo a la oración del cuerpo. Hoy vamos a seguir, estamos en el capítulo 4 y el 32, y vamos a leer hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y aquí vamos a ver, en un lado, la actitud de la iglesia primitiva aquí, o el comienzo de la iglesia, o el cuerpo, y cómo ellos vivían su fe. Y después vamos a ver la importancia de reconocer qué es lo que hacemos. Si es real o si estamos ya intentando aparentar o fingir algo que no es real. Y vamos a ver la importancia de ser personas auténticas. No decir una cosa y hacer otra. No decir una cosa para aparentar, pero realmente servir a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y entonces el versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Entonces desde ahí al principio es importante ver, hay una multitud. Entonces ya un grupo grande. Pero mira lo que dice, los que habían creído, una multitud, era de un corazón y un alma. O sea, todos enfocados en lo mismo, en Dios. Y deseando su voluntad, su reino, no mío. No mi voluntad, no mi reino, no mis derechos. Pero toda la multitud enfocado en servir a Dios y levantar su nombre. Y cuidar y responder del cuerpo, de las necesidades del cuerpo. Entonces, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, seguimos un momento, pero es importante ver la actitud de los creyentes unánimes y ellos tenían todo en común. Entonces, esto describe, no dice que esto es lo que hay que hacer, pero habla más de la actitud detrás. Entonces, es un detalle importante. No hay un mandamiento que dice, mira, todo el mundo tiene, todos los creyentes hay que vender todo lo que tienes y ya darlo al cuerpo. Pero la actitud que tenían es reconocer que al final todo viene de Dios. Si yo tengo una cosa que responde y ayuda a la necesidad de otro miembro del cuerpo, quiero responder.
quiero apoyar, quiero animar, quiero responder. Pero otra vez, no es un mandamiento, es un deseo. Es diferente. Hacerlo ya por algo, algún mandamiento, es diferente que ver la necesidad del cuerpo y responder. Y el segundo caso muestra la actitud hacia el cuerpo. Entonces, y después dice que, entonces habla de esa actitud que el cuerpo tenía y ya dice que con gran poder los apóstoles ya daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, lo que antes el concilio, todos los líderes religiosos les habían dicho a Pedro y a Juan que no podían seguir enseñando. Pero el cuerpo oraba y dice entonces que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios, lo que vimos la semana pasada. Y seguimos viendo ese poder. Pero es importante ver que ese poder no era solo de Pedro y Juan. Entonces, venía, bueno, está claro que sabemos que venía de Dios, pero venía en un contexto que todo el cuerpo servía a Dios, caminaba ya en la misma dirección, unánimes. En este contexto, entonces ya cada uno podía hacer su papel, que en el caso de los apóstoles era predicar y enseñar, mostrar la realidad de la resurrección de Jesús, a pesar de las amenazas de fuera. Pero ellos tienen este poder porque el cuerpo está sirviendo a Dios. Entonces otra vez la semana pasada hablamos de la importancia de cada miembro del cuerpo. Aquí también lo vemos. Cuando el cuerpo es un cuerpo sano, ya hace cosas que agradan a Dios. Brilla de Dios. Es lo que vemos aquí. No es coincidencia que esa frase de que con gran poder los apóstoles daban testimonio, no es coincidencia que viene después de hablar sobre la actitud del cuerpo. Es un conjunto. Entonces ya cuando cada miembro del cuerpo está sirviendo a Dios, ya deseando el bien para los otros miembros del cuerpo, entonces ya el cuerpo mueve por el Espíritu de Dios. Y después sigue, y dice, y tenían abundante gracia sobre todos ellos. Que Dios ya muestra su gracia, dando lo que el cuerpo no merece. Pero como ya es un momento en la historia que el cuerpo ya mostraba el carácter y la presencia de Dios. Y Dios ya echa su gracia en gran manera. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces vemos la actitud en acción. Vemos la actitud del cuerpo. Que ellos vendían sus posesiones y traían el valor
para que no haya ninguna necesidad del cuerpo. O sea, ellos respondían a las necesidades del cuerpo en la manera que podían. Entonces, otra vez, con esto no estoy diciendo que debes salir y vender todo lo que tienes y darlo a la iglesia. Si Dios te pide eso, eso es entre ti y Dios. Pero aquí muestra una actitud. Eso es lo importante. No una obra, pero una actitud. Que nosotros al ver una necesidad de un hermano, si Dios nos ha dado la capacidad de responder, debemos responder. Y puede ser una necesidad igual, tengo que ir a recoger y traer a alguien a la iglesia. Puede ser igual, por ejemplo, en mi caso, yo hablo inglés. Entonces, puedo ayudar a alguien para preparar para un examen del inglés. O tu experiencia igual está en otro contexto y tú conoces a alguien que tiene un problema en ese contexto y tú puedes responder. No de obligación, pero de deseo. Entonces, Dios nos da, como cuerpo, Dios nos da la respuesta para responder a las necesidades del cuerpo. Y eso era la actitud. Y todos ya respondían a las necesidades. Entonces tenemos gente sin nombre en este texto y después tenemos a Bernabé, nombrado, que él saldrá más en el libro de Hechos. Pero es importante ver la actitud que el cuerpo tenía hacia los demás. Y entonces nosotros debemos responder. Si Dios nos da el cómo, debemos responder con gozo, deseando ayudar al cuerpo. Pero después vamos a ver dos en este contexto que ven lo que hacen los demás y ya lo ponen como ya un mandamiento. Y claro, como es un mandamiento, se sienten obligados, pero hay una pelea ahí. Porque no es un deseo para ellos, es una necesidad cumplir y parecer como los demás. Entonces, en ese contexto, llegamos al capítulo 5. Y empieza diciendo, pero. Entonces ya tenemos el ejemplo del cuerpo y ya vamos a ver un contraste. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, solo leyendo esto no entendemos lo que hicieron. Pero claro, ellos ven que todos los demás en el cuerpo ya venden lo que tienen y traen ya el beneficio a los pies de los apóstoles para poder responder a las necesidades del cuerpo. Entonces, ellos lo hacen y ya quitan una parte del precio del dinero y traen lo demás a los apóstoles y hacen lo que todo el mundo lo hace. Pero vamos a ver lo que realmente hacen, donde entra el problema. Porque realmente, con lo que han hecho, entonces, al principio, con esta información, no hay nada malo en ello. Pero hicieron algo que no sale solo en ese versículo. Entonces dice en el 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces vemos que hay una mentira aquí.
¿Y cuál fue la mentira? Era que ellos venden la propiedad y después dicen que han vendido la heredad para este dinero y presentan este dinero a los apóstoles para aparentar como los demás. O sea, la mentira entra en hablar del precio, del dinero, que ellos habían guardado una cantidad para ellos mismos, pero después dicen que todo lo que presenten a los apóstoles era el total. O sea, están mintiendo, como dice, a Dios. Diciendo, mira, esto es todo lo que Dios nos ha dado en esta venta. Entonces nosotros queremos participar en esto y responder a las necesidades del cuerpo. Y otra vez la pregunta es, ¿era un mandamiento, una obligación vender y traer todo el dinero y presentarlo? No. Entonces ya era una actitud de desear vender y traer dinero para responder a una necesidad. Y entonces eso puede tomar formas diferentes en nuestras vidas. Bueno, y después dice, en el versículo 4, Pedro sigue hablando y dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces dice que mira, la propiedad era tuya. Entonces tú has podido hacer lo que tú querías hacer. Entonces, tú habías elegido venderla. Bien. Y después, con el dinero, es tu elección lo que tú quieres hacer con ello. Pero tú has decidido traer una parte y decir que era el total. Entonces, has elegido la mentira en vez de hablar la verdad. Entonces, aquí la pregunta. Entonces, ¿hubiera sido bueno ya vender la propiedad y traer una mitad y decir, mira, aquí presento una mitad? Sí, eso estaría bien. Pero claro, ellos están pensando en cómo o qué van a pensar los demás. Te suena mucho mejor decir, yo he vendido mi propiedad y aquí está todo. Porque estaban comparándose con los demás. Pero Pedro dice, mira, Dios sabe lo que tenías. Dios sabe lo que has hecho. Tú habías tenido todo el derecho y todo el poder de hacer lo que tú querías con esa propiedad. Pero en vez de ser una persona íntegra, honesta, has traído la mentira solo para aparentar y ya competir con los demás. Y para aparentar que tengas la misma actitud que ellos. Entonces el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, al reconocer que fue pillado en la mentira, muere. Y es lógico, vino un gran temor. Y esto no es, muchas veces hablamos del temor a Dios, entonces como lo habla en la palabra, que es como un respeto ya extremo hacia Dios. Pero aquí ya no es esa imagen. Es ya como, mira lo que ha pasado, es que, ¿qué hacemos? Pero entonces ya vemos la paga del pecado.
Porque igual dices, pero qué fuerte, solo había mentido. Pero ahí es importante recordar la importancia del pecado. Nosotros ya vemos y experimentamos la misericordia de Dios, que no nos da, tantas veces no nos da lo que merecemos. Y ya en esa experiencia empezamos a decir que, bueno, eso es como un pecado blanco, un pecado pequeño, no es tan importante. Pero la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Es serio. Entonces, pero Dios, bueno, es tan serio que Jesús vino para dar su vida en la cruz, para poder pagar por el castigo de nuestros pecados. Entonces no podemos decir que, bueno, esa mentira, ese pecado no es tan importante. Es importante. Y lo vemos aquí. Mentir a Dios, no lo podemos decir que no es nada. Y ya Dios quería dejar ese mensaje claro. Y en este contexto que realmente la iglesia, el cuerpo, respondía unánimes. Ellos no estaban yendo en la misma dirección. Y después, entonces, él cayó y dice en el versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, ella sigue con la mentira. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es importante recordar que nuestro Dios es santísimo y que Él es justo. No solo es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Entonces, y muestra la importancia de tratar nuestros pecados. Jesús murió para ofrecernos la limpieza y el perdón de pecados. Pero si nosotros pensamos que podemos ya engañar a todos, hay un precio muy alto. Yo creo que por eso, Jesús y Santiago nos dicen el mismo mensaje. En Santiago 5:12 dice esto, pero sobre todo, hermanos míos, no juraréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, nosotros debemos ya dejar nuestra conversación en lo sencillo. No usar muchas palabras para cubrir la mentira, pero dejar que el sí sea sí, el no sea no. Y en Mateo 5:37 ya es un mensaje parecido. Y nosotros sabemos también que en la iglesia entrarán lobos, que hablarán mucho, pero no harán lo que dicen.
Entonces, es importante ver cómo se vive, cómo vivimos, cómo vive otro. Porque hay muchos que hablarán, pero que no harán. Hay otro pasaje. Esto viene de Mateo 13:58, que es una cosa que me llamó la atención pensando en este pasaje. Y ya habla de que Jesús ya estaba en Nazaret y en el versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces allí mi pregunta es, ¿qué es creer en Jesús? Porque hablamos mucho de creer. Yo creo en esto, yo creo en el otro. Pero en hechos hemos visto que creer en Jesús es más que solo creo que existió. O que incluso solo creer que resucitó. Pero tenemos que creer que es Dios y que murió por mis pecados, que vivía una vida perfecta y murió por mis pecados. Porque si soy como Ananías o Zafira, estoy intentando aparentar y portarme como otros creyentes, o solo seguir un ejemplo humano, entonces, tengo que tener cuidado. Porque igual estoy diciendo una cosa que no es verdad. Y vemos el peligro de mentir a Dios. Él sabe quién soy yo. Y no manda que vivimos y que hagamos exactamente lo que hacía este grupo de creyentes. Pero nos da este ejemplo para seguir, para tener la misma actitud, para reconocer que somos cuerpo con la cabeza siendo Jesús y que debemos responder a las necesidades. Entonces, no por obligación, pero por gozo de poder responder y ayudar a mi hermano o mi hermana. Pero viviendo con ese deseo de que nuestro sí sea sí y el no, no. No usando palabrería para esconder mi mentira. Y cuando nosotros caigamos a esa trampa de aparentar, de esconder nuestras peleas, nuestras dudas, nuestro egoísmo, de responder y confesarlo a Dios. O de buscar apoyo del cuerpo. Ser personas reales. Porque todos nosotros somos imperfectos. Pero tenemos un Dios perfecto que usa su cuerpo también para apoyar y animar y responder a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres intentar aparentar que tú has llegado, que no necesitas a nadie? ¿O quieres vivir la realidad que nos necesitamos? Yo te necesito a ti. Nos necesitamos como cuerpo vivo. Y que tengamos esa actitud. No la obligación de hacer ciertas cosas, pero la actitud, el deseo de ser útil para Dios. Te animo a reflexionar sobre cuál es tu actitud. ¿Para ti la vida cristiana es una lista de quehaceres? ¿O es
una oportunidad a agradar a nuestro Padre y hacerle sonreír. Algo para reflexionar. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.